Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de uno de los super temas de la ginecología, que es la endometriosis. La endometriosis, por definición, es una enfermedad en la que el tejido que recubre el útero por dentro, que todos los meses se prepara para que una mujer se embarace y que se cae una vez por mes, y eso es la menstruación, ese tejido que se llama endometrio está afuera del útero. Es tan simple como eso. En realidad la endometriosis es eso, es tener endometrio afuera del útero. Endometrio en un lugar ectópico, en un lugar externo a la cavidad uterina. Cuando ese endometrio está en la pared del útero se llama adenomiosis, que sería la endometriosis del útero. Hay dos o tres teorías. Hay alguna teoría que dice que es una menstruación retrógrada, o sea, la sangre junto con el endometrio, en vez de salir por el cuello del útero y la vagina, se mete por las trompas y entonces en contramano cae sobre el ovario o cae en la cavidad abdominal y entonces hace implantes de endometrio en esos lugares. Hay otra teoría que es probablemente más acertada, quizás, que es que estas células pluripotenciales, estas células que tenemos en nuestro cuerpo, que pueden reproducir cualquier tejido, en algún lugar y en algún momento dejan de reproducir el tejido que tenían que reproducir y empiezan a reproducir endometrio. ¿Qué pasa con esos focos de endometrio que en vez de estar adentro del útero están afuera del útero? Menstruan todos los meses. O sea, así como el tejido endometrial normal se prepara para que una persona se embarace y poder alimentar al huevo las primeras semanas hasta que aparezca la placenta, si eso no sucede, ese tejido se tiene que caer y se desprende y sale por el cuello del útero y la vagina. Cuando eso sucede en lugares cerrados, ese crecimiento es permanente y ese nódulo va creciendo cada vez más. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas? Según el lugar donde esté, va a dar síntomas. Si yo tengo un foco de endometriosis, yo no, pero si una mujer tiene un foco de endometriosis en la mucosa de la nariz, lo único que probablemente le dé es sangrado nasal en cada periodo menstrual. Si una persona tiene un foco de endometriosis en la cicatriz de una cesárea, lo más probable es que le dé una bolita que duele cada vez que tiene que menstruar. Pero si ese foco de endometriosis, esa mujer lo tiene en el tabique que separa la vagina del recto, ese foco de endometriosis le va a provocar mucho dolor, por ejemplo en las relaciones sexuales, y si lo tiene en los ligamentos que conectan al útero con la columna, que se llaman ligamentos uterosacros, va a hacer que el dolor de la menstruación sea extremadamente intenso y no pueda permitirle a esa persona, mientras está menstruando, hacer sus actividades laborales habituales. Es una enfermedad muy importante, más o menos ocupa al 10% de la población de las mujeres sanas. Se caracteriza en general por un dolor menstrual muy intenso. Cuando nosotros clasificamos el dolor, lo clasificamos en escalas que van del 1 al 10, y las mujeres con endometriosis profunda o endometriosis importante clasifican a su dolor menstrual por encima de 7. Los días que esas personas están menstruando no pueden ni siquiera trabajar. Los días que no están menstruando muchas veces no pueden tener relaciones sexuales por el dolor que les provoca. Hay un pequeño porcentaje de personas con endometriosis que como consecuencia de implantes de ese endometrio en los ovarios o en las trompas, se le obstruyen las trompas y lamentablemente al tener obstruidas las trompas da esterilidad. Entonces es una enfermedad muy importante. En general, como el endometrio crece en cada periodo menstrual, si una persona tiene endometriosis, nosotros deberíamos intentar que esa persona no menstrue. Los tratamientos van dirigidos a eso. Entonces, o la mujer está embarazada y en ese momento el endometrio no crece, o hacemos que no menstrue con distintos medicamentos. La intención es que no menstrue. La cirugía de endometriosis no cura la endometriosis, porque la endometriosis es una enfermedad crónica
que aparece con las menstruaciones y probablemente termine cuando la mujer entre en menopausia, pero la cicatriz en los distintos órganos que esa endometriosis o esa inflamación del endometrio ha dejado no se va a ir con la menopausia. Entonces, la persona que tiene diagnosticada la endometriosis tiene necesariamente que estar embarazada o no menstruar, suspender los anticonceptivos o los tratamientos médicos de la endometriosis solamente para cuando quiera quedar embarazada. De lo contrario, debería seguir tomándolos de forma crónica para no tener empeoramiento de su enfermedad. De esta manera hay que entender que la endometriosis puede dar desde dolor muy leve y no invalidante a dolor muy severo e invalidante, a que cuando esos implantes endometriales estén en el intestino, a veces la cirugía incluye la resección del intestino y una colostomía, y a veces puede generar esterilidad. Es una de estas enfermedades que tienen un abanico enorme de síntomas, de signos y de consecuencias. Y para eso es que hay médicos que se han perfeccionado y se han preparado para poder manejar la endometriosis, y son estos ginecólogos que nosotros tenemos que hacen un tratamiento integral de la endometriosis para el dolor, para la fertilidad y para las consecuencias de la endometriosis. Yo los invito a ver el vivo que yo hice con el doctor Javier Salgado, que es un compañero mío y amigo mío de la clínica, que su especialidad es endometriosis. Pero es bien importante, por favor, no hay que sobrediagnosticar a las mujeres con endometriosis, pero una vez que esa mujer con endometriosis está diagnosticada, hay que cuidarla y hay que cuidarla mucho. Su fertilidad, su calidad de vida, sus consecuencias hay que cuidarlas mucho. Les incentivo a eso. Recuerden que si duele no es normal. La relación sexual no tiene que doler. En la menstruación no tiene que doler que uno se quede acostado en la cama y no puede ir a trabajar o las niñas no puedan ir al colegio. En ese caso hay que buscar ayuda porque potencialmente esa persona puede tener endometriosis y esa endometriosis habitualmente tiene tratamiento. Los dejo, les mando un abrazo grande y espero que les haya servido mucho.